Hola, buenas noches. Bueno, estoy grabando para ustedes qué es lo que Dios quiere que cada uno de ustedes que está asistiendo a este video sepa. El día de hoy, 24 de enero, teníamos una convocatoria para las 6 de la tarde hora Brasilia en este lugar, al frente del Copacabana, y nadie llegó. Nadie quiso venir a orar por los presos políticos que están en Venezuela y Dios tiene respuesta a eso. Recomiendo que se sienten porque lo que voy a hablar es bastante impactante, pero es necesario. Y quien escuchó, que sepa discernir qué es lo que va a hacer, y quien no le da importancia a lo que voy a decir, es una decisión propia, personal. Yo hago esto motivado por lo siguiente. No soy una persona religiosa, pero sí creo muchísimo en que Dios, por medio de Jesús, ha podido hacer muchísimas cosas y ha hecho muchísimas cosas también en mi vida. Y una de las cosas más impactantes que ya presencié fue recientemente con la situación de el secuestro de Maduro en Venezuela. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar esto. Yo voy a mi culto normal, a mi misa, lo tengo anotado, incluso. El 28 de diciembre. La misa era sobre por qué orar, por qué no perder la fe, por qué insistir en orar. Y una de las cosas que me llama la atención era cuando un personaje, una persona en la historia de la Biblia, Josué, pide para que se pare el sol, para que ellos pudieran acabar con unos enemigos. Dios lo escucha, para el sol, y eso a mí me impresionó mucho. Y en ese momento en mi cabeza vino la siguiente reflexión. Tú has orado, literal, estas fue las palabras que pienso que fue el Espíritu Santo hablándome, diciendo lo siguiente. Tú has orado por la invasión de tu país, para que tu familia esté bien, para que la opresión termine, porque tu oración puede provocar lo absurdo, pues Dios te escucha. Cuando esa reflexión viene a mi mente, ese mensaje viene a mi mente, yo quedé impresionada, porque yo hace muchísimo tiempo había dejado de orar, honestamente, había dejado de orar por el cambio real en mi país. Sí lo hacía, pero sin fe. Y cuando pasó eso, yo dije, no, es verdad, yo dejé de orar con fe respecto a eso. Voy a pedir nuevamente a Dios. Esa noche oré por eso y ya. Como les dije, eso pasó el 28 de diciembre. Sábado 3 de madrugada, sucede lo que todos ya sabemos. Entran las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y secuestran, se llevan a Maduro con la respectiva invasión. Y ahí yo enseguida me acuerdo de lo que vino a mi cabeza una semana antes. Y lo tenía aquí escrito. Y ahí yo me di cuenta, Dios me está hablando. Y yo necesito hablarle a las personas que esto es serio. O sea, la situación en nuestro país sí es seria, pero es que no es solamente escalas económicas, es escalas espirituales. Ya yo me había dado cuenta, solamente que nadie había salido a hablar de nada. Por, no sé, miedo, pena, indiferencia. Y yo fui insistente en llamar amigos para orar, asistir a esta convocatoria que ya vieron de un alma venezolana, parte de la mía. Y yo quiero compartir lo que Dios dice al respecto.
porque si bien el programa era compartir otra palabra, cambió. Y cambió por nuestras acciones o nuestra falta de acción. Hay una situación que sucede en Jerusalén en un momento en Israel. Le invito a que la lean. Está escrita en el libro que escribe Ezequiel. Ezequiel era un profeta, era una persona común y corriente que recibe la información por parte de Dios, y Dios le dice: anda y adviértele a Jerusalén, la ciudad en el país de Israel, que los voy a destruir porque han hecho esto, esto y esto, y no me están parando, no me están prestando atención. Y quiero, antes de decidir destruirla, que les adviertas, porque mi intención es que ellos se salven, es que ellos no estén más en esa situación, es que ellos no sufran más, pero necesito que ellos cambien de actitud, cambien de mentalidad, se arrepientan de lo que están haciendo, porque si no, o sea, los voy a destruir. Entonces, ahí Dios le dice a Ezequiel: hombre mortal, diga a tu pueblo lo que acontece cuando yo hago que venga una guerra a un lugar. El pueblo de ese lugar escoge a alguien para ser el vigilante, el vigía. Cuando el vigilante ve al enemigo llegando, el vigía da la alarma para avisar a toda la gente de que llegó el enemigo. Si alguien oye el aviso, pero no se importa, el enemigo viene y lo mata, y ese alguien es responsable por su propia muerte. Esa persona es culpada de su propia muerte porque no se importó con la advertencia, no se importó con la alarma. Si se hubiese importado, podría haber escapado. Más si el vigilante, el vigía, ve al enemigo aproximándose y no da la alarma, el enemigo viene y mata a aquellas personas, a aquellos pecadores, y en ese caso Dios va a considerar que el vigía va a ser el responsable de la muerte de ellos. Ahora, hombre mortal, le dice Dios a Ezequiel: yo estoy colocándote como vigía, como vigilante de toda la nación de Israel, en el contexto de la historia de Ezequiel con Israel. Yo hoy me siento en el contexto de la historia con Venezuela. Ahora, mujer mortal, hombre mortal, yo estoy poniendo a ustedes como vigilantes de toda la nación de Venezuela. Tú vas a dar a ellos los avisos que yo les voy a dar. Si yo, Dios, digo que un hombre malo va a morir, mas ustedes no le avisan de que cambie su modo de actuar para que así salve su vida, en ese caso, el hombre malo, va a morir aún siendo pecador. En ese caso, a pesar de que la otra persona es mala, Dios dice: en ese caso, yo consideraré a usted, el vigía, como responsable por la muerte de él. Mas, si usted, vigía, le avisa al hombre malo y él no para de pecar, de hacer el mal, él va a morir como pecador, mas usted, vigilante, va a vivir. Dios continúa diciéndole a Ezequiel: hombre mortal, repita a los venezolanos lo que ellos están diciendo.
lo que ellos están diciendo, que a veces nosotros también decimos como población, nuestros pecados y maldades son un peso pequeño para nos estamos acabando. ¿Cómo podemos vivir? Dios dice, dígales que juro por la vida, por yo mismo, el Señor Dios, que no me alegro de la muerte de ningún pecador. Dios no se alegra de la muerte de nadie, ni siquiera de los malos. Y yo, Dios, gustaría que esa persona que hace el mal parase de hacer el mal y viviese. Pueblo de Venezuela, pare de hacer el mal, porque ustedes están queriendo morir. Ahora, hombre mortal, continúa diciéndole Dios a Ezequiel, diga a los venezolanos, a los israelitas, que cuando un hombre correcto peca, el bien que él hace no lo va a salvar. Si un hombre malo para de hacer el mal, él no va a ser castigado. Y si un hombre correcto comienza a pecar, a hacer el mal, él no va a continuar viviendo. Si yo prometo la vida a un hombre correcto y si él le comienza a pecar porque piensa que su propia voluntad lo va a salvar, ahí yo no voy a acordarme de ninguna cosa buena que él haya hecho ni que haya practicado. Él va a morir por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Pecado es maldad. No importarse por los otros, apatía, es un error, es pecado. Dios continúa, si yo aviso a un hombre malo diciendo que va a morir y él para de cometer el error de pecar y hace algo que es bueno y correcto, por ejemplo, si devuelve el objeto que le dieron como garantía de pago o si devuelve lo que robó, si él le para de pecar y hacer eso, el mal, él no va a morir, él va a vivir. Yo, Dios, voy a perdonar los pecados que él cometió. Él va a vivir porque hizo lo que era bueno y correcto. No en tanto, si tu pueblo, Ezequiel, dice que yo, Dios, lo que yo hago no está bien, no está cierto, no está correcto, son ellos los que no están correctos. Porque cuando un hombre correcto para de hacer lo que es bueno y comienza a hacer el mal, él le va a morir por eso. Cuando un hombre malo para de hacer el mal, de pecar y hace lo que es bueno y correcto, él va a salvar su vida. Mas ustedes, pueblo de Israel, coloquemos aquí pueblo de Venezuela, dicen que lo que yo hago no está bien, que lo que Dios hace no está bien. Y yo los voy a juzgar por aquello que hacen. Aparte de eso, Dios en verdad que le dice muchas cosas a Ezequiel. Y Ezequiel, obviamente, habla con Dios así como que, pero Dios, o sea, es que están haciendo mal. Y Dios fue sumamente claro. Y le dice cuáles fueron los crímenes de Israel. En este caso, los crímenes de la ciudad, específicamente de Jerusalén. Aquí yo quiero que hagan lo siguiente. Voy a leer la historia. Coloquen lista Israel, lista de pecados de Israel, de Jerusalén, lista de pecados de nuestro pueblo. Y vayan comparando.
pensando otras cosas que ustedes saben. Los crímenes que cometió Jerusalén en este caso, porque Dios manda a Ezequiel, anda para allá y habla con esa gente. Entonces es muy específico. Dios le dice a Ezequiel, hombre mortal, ¿tú estás listo para juzgar a la ciudad que está llena de asesinos? Muéstrale todas las cosas vergonzosas que han hecho. Cuéntales que yo soy el Señor Dios y que estoy diciendo, ustedes, ciudad asesina, mataron muchas personas de su propio pueblo y tornaron su pueblo impuro, haciendo ídolos y adorando. Ídolos son cualquier cosa que uno pueda darle poder a adorar. Estatuas, tradiciones, personas, próceres, personas con profesiones, ¿sí? Porque si yo adoro a Buda, o si la persona adora a un gran médico que hace milagros, o si la persona adora una estatua de una mujer, o si la persona adora un grupo religioso y las cosas que hacen, las tradiciones, eso es, mi gente, idolatría. Entonces Dios dice, ustedes, ciudad asesina, mataron muchísimas personas de su propio pueblo, tornándolo impuro, haciendo ídolos y adorándolos. Y por eso el tiempo de castigo está cada vez más cerca. Ustedes son culpados de esas muertes y tornaron impura la ciudad por causa de los ídolos que fabricaron. Y por eso el gran día del castigo está llegando y su tiempo acabó. Fue por eso que dejé las otras naciones burlarse y despreciar a ustedes. Países que están cerca de ustedes y también que están lejos de ustedes, se burlan de ustedes y los desprecian por tener la fama de una ciudad de desordenados. Todas las autoridades de Israel, Venezuela, todas las autoridades de Venezuela confían en su propia fuerza y cometen asesinatos. En la ciudad nadie honra a su madre ni a su padre. Ustedes matan los extranjeros que viven con ustedes y también exploran, esto quiere decir, explotan viudas y huérfanos. Yo me pregunto por cuánto tiempo no hubo situación de marginalidad, por cuánto tiempo cuando hubieron olas migratorias de particularmente chinos y cubanos, no éramos como sociedad despectivos con ellos. Van haciendo el check, ¿verdad? Ustedes no respetan los lugares sagrados, Dios continúa hablando, ni respetan mis días que yo he escogido. Unos dicen mentiras sobre los otros y por causa de eso son asesinados. ¿Cuántas personas no han dicho, fulano de tal? Piensen. Dios continúa diciéndole a Ezequiel los pecados. Algunos comen las cosas, los sacrificios que son ofrecidos a los ídolos que construyen.
Otros están siempre satisfaciendo sus pasiones. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su propio padre. Otros todavía obligan a mujeres que no están en el momento a tener relaciones con ellos. Cometen adulterio y seducen a sus noras y a sus medias hermanas. Algunos de sus habitantes matan por dinero. Otros prestan dinero a altos juros, porcentajes, y se hacen ricos explotando a sus propios hermanos del país. ¿Cuál es la tasa del cambio dólar? Mi tasa del cambio dólar es... Eso también cuenta. Todos ellos se olvidaron de mí, dice Dios. Yo soy el Señor Dios, quien les está diciendo esto, quien les está hablando. Voy a acabar con sus robaderas y con sus crímenes de muerte. Ustedes piensan que aún van a tener algún coraje o fuerza suficiente para levantarme la mano cuando yo decida acabar con su país y accionar contra ustedes, dice Dios. Yo, el Señor, estoy hablando y mantengo mi palabra. Dice Dios, voy a dispersar a su pueblo por todos los países y voy a poner fin en todas sus malas acciones. Así, las otras naciones van a verlos, los van a ver con asco, con desprecio. Y así, ustedes van a saber que yo soy el Señor Dios. Gente, ¿acaso el Éxodo no es parte de lo que Dios ya dijo que iba a hacer? ¿Acaso el hecho de estar viviendo las consecuencias de las malas decisiones de un montón de personas que se convirtieron en criminales por sus malas acciones no es suficiente evidencia? Ustedes dirán, esa es la historia del pueblo de Jerusalén en un momento en particular. Yo los invito a que lean de nuevo ese libro, esa historia. Y estaban llamando aquí. Y los invito a leer la historia porque Dios es un Dios que Él no cambia de opiniones. Él es sumamente claro en qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta. Y Él por muchos años, toda la existencia, ha sido muy claro con las cosas que le agradan y no. Infelizmente nosotros como nación nos hemos dado la espalda a Él por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Esto no viene solamente con el chavismo, no, de antes. Porque la corrupción gubernamental, la corrupción de las personas y todas las situaciones de precariedad, marginalidad, violencia
que sucedieron en nuestro país es responsabilidad de sus ciudadanos y sus gobernantes. Dios no se agrada de eso. Dios está recho con eso. Y ha sido bastante evidente. Porque ustedes se preguntarán, ay, pero en todo este tiempo Dios nunca estuvo con nosotros. ¿Por qué Dios permite que cosas tan feas o precarias acontezcan con nuestro país? Si nuestro país es tan rico, demás, porque Dios permitió que llegaran estas personas a robarnos y demás. La gente se está portando mal desde hace años. Y lo que es peor, la gente no ha querido cambiar, no han querido cambiar su corazón, no han querido arrepentirse realmente. Porque una cosa es ir a la iglesia, independientemente de la denominación que sea, y decir, ay, yo voy siempre a la iglesia, ay, yo dono, ay, yo hago caridad, o ay, yo no robo, ay, yo no mato. Pero la apatía, la indiferencia, el silencio, porque el silencio también es complicidad. Esto no lo digo yo, lo dice la ley. Cuando van a condenar a alguien, no solamente condenan al asesino directo, sino también a la persona que sabía y no dijo nada. Es cómplice. ¿Cuántos no fueron cómplices de todas las barbaridades que se llegaron a hacer durante tanto tiempo? Y no estoy hablando solamente de las personas que están encarceladas como presos políticos ya, ni las personas que fueron encarceladas. Estoy hablando también de todos en general, tanto personas del gobierno como del no del gobierno, ciudadanos. ¿Cuántas veces uno estuvo contra la ley y respetando cosas tan simples como comerse la luz del tránsito? Cosas tan simples como especular con el precio de las cosas, con el precio del dólar. Cosas tan simples como hay un mendigo en la calle, no tiene comida y la persona no se importaba. Cosas tan simples como hace bastante tiempo, ay, esta arepa, qué fastidio con ella, no quiero comer más esto, la boto. O sea, el desperdicio, el derroche. Gente, lo que está pasando con nuestro país no es solamente una consecuencia de mala administración, es una consecuencia de muchos factores y errores morales que se vienen perpetuando y repitiendo desde hace muchísimos años. Y por eso Dios ha permitido lo que ha permitido. Y ustedes se preguntarán o dirán, ah, no, pero eso ya va a cambiar porque Trump, ahora Trump ya decidió, va a poner orden. ¿Van a idolatrar a otro ser humano más? ¿Van a continuar con la idolatría? Dios ya lo dijo, no me gusta que idolatren, no creen ídolos, no confíen, o le pidan, o creen absolutamente en todo lo que otra persona, hombre, diga. Eso es idolatría. ¿Hasta cuándo? Porque no es el primero que uno idolatra. Épocas de idolatría a Trump, épocas de idolatría a todo lo que era americano, épocas de idolatría, ahora sí, Capriles y Leopoldo nos da libertad, época de idolatría con Chávez también. Gente, o sea, idolatraba a Chávez. Épocas de idolatría con no sé cuál prócer, Simón Bolívar. Épocas de idolatría con otro hombre mortal, José Gregorio. No se ofendan las personas que siguen esto. La intención no es ofenderlos, la intención es que abran los ojos. Dios ha sido muy claro en las cosas que no les han gustado. ¿Por qué no se detienen a pensar? Lo que yo estoy haciendo le agrada al creador del mundo. Porque si no le agrada al creador del mundo donde estoy viviendo, del mundo del que formo parte, porque sí, la tierra que estás pisando la creó Dios. ¿No vas a respetar?
lo que dice el creador de la tierra. ¿Qué esperas entonces? Y sé que puede ser muy tajante, muy chocante, muy directo todo esto que estoy diciendo. Y probablemente tal vez las iglesias no los vayan a confrontar así, porque también muchísimas instituciones religiosas, cuando me refiero a instituciones religiosas, mira, estoy hablando de todos los que no han dicho esto antes. No lo dicen por conveniencia, porque me deja de venir gente a las reuniones. Ya no se me llena la iglesia, ya no se me llena el estadio. ¿A qué les interesa a esas instituciones? Que realmente las personas estén siguiendo los mandatos de Dios o que se esté llenando sus propios... Se interrumpió. No voy a juzgar a mis hermanos creyentes en la fe, más bien los llamo a reflexionar. Lo que dice aquí, de cómo deben ser como cristianos. Mi llamado es hermanos venezolanos o siquiera las personas que se importan por Venezuela. Impórtense. Y especialmente nosotros que estamos fuera del país, ustedes que están fuera del país. Impórtense de orar, de detenerse a pensar cómo está su relación con Dios. Porque todos ustedes que están fuera del país, como yo, estamos fuera no porque seamos los mejores, no porque seamos los más geniales. Porque todo el mundo sabe, cada quien sabe las penurias, las dificultades que ha tenido que enfrentar para poder establecerse en una región nueva, en un país nuevo. Eso, esa suerte, esa bendición, ustedes no se la ganaron. Ninguno de nosotros no las ganamos. Fue Dios quien lo dio. Y mínimo por gratitud a eso, lo mínimo que Dios pide es obediencia, por lo menos a lo mínimo. Que Él habla de qué es lo que las personas deben hacer para agradarle. Importarse por las personas que la están pasando mal, ayudarlos, porque lo van a encontrar. La fe sin acción es una fe muerta. Y tú puedes decir de la boca para afuera, Dios, yo te amo, ay, Dios, eres lo mejor, o sea, demás. Pero si eso no se acompaña con acciones específicas, es falso. Gracias por escuchar esto. Sé que han sido palabras muy duras, pero al mismo tiempo pensemos, ¿usted qué prefiere? ¿La dureza de la corrección o la dureza de morir? Y cuando hablo de muerte no estoy hablando solamente de la muerte física, de eso nadie sabe, sino la muerte de nuestro espíritu, de nuestra alma. Si crees que tu alma después va a algún lugar, piensa en eso. Si tú crees que tu alma no va porque tú no tienes alma, te digo una cosa, el suelo donde estás parado, la tierra, el aire que respiras, el cabello que te diseñaron, no lo hiciste tú en tus fuerzas. Todo eso que tú tienes, el lugar donde estás, los árboles, la tierra, todo no fue creado por ti, fue creado por Dios. Y aún así, si no crees en Dios, eso no hace que Dios deje de existir. Porque Dios es tan paciente, tan bondadoso y tan amoroso que a pesar de que tú no creas en Él, Él todavía tiene paciencia para continuar hablando a través de otras personas de que
no solamente Él es real, sino que también es dueño de todo lo que existe. Y que no solamente es dueño de todo lo que existe, sino que quiere que nosotros, como humanos, como venezolanos, cambiemos la forma de pensar y de actuar. Eso fue todo. Les mando un abrazo con cariño. En serio, con cariño. Abrazo desde aquí. Y bueno, espero que realmente nos arrepintamos como sociedad, como venezolanos a tiempo, para que Dios cambie de idea.